El sonido del teléfono sonó en la cocina rompiendo el silencio de la madrugada. La luz tenue del amanecer apenas iluminaba la casa vacía, pero ese maldito timbre me sacudió como un grito. Era algo normal, casi mecánico, pero el instante en que lo levanté fue cuando el mundo se desmoronó bajo mis pies. Lucía, dijo la voz al otro lado, y todo cambió. Tu hermano ha tenido un accidente, está en el hospital. Tienes que venir. La voz de mi madre estaba fría, distante. No era la primera vez que me llamaban con una noticia urgente, pero algo en el tono de su voz me heló la sangre. Algo no estaba bien, algo no cuadraba. En mi pecho se formó un nudo tan pesado que me costaba respirar. ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué todo esto en medio de la noche? Estaba sola en mi casa. Mi madre nunca me había llamado a esas horas. Mi corazón latía con fuerza y mi cabeza era un torbellino de dudas y sospechas. Mientras corría hacia el hospital, cada paso que daba parecía un eco del caos que se iba desvelando en mi mente. Sin embargo, lo que más me dolía no era el miedo por mi hermano, sino el dolor desgarrador que sentí cuando entendí lo que estaba a punto de descubrir. Cuando llegué al hospital, todo estaba envuelto en una atmósfera pesada, como si el aire estuviera impregnado de secretos mal guardados. Mis padres estaban en el pasillo, como si me hubieran estado esperando, pero no hubo abrazos, no hubo consuelo, solo miradas cargadas de algo que no supe identificar. Fue mi padre quien habló. Su tono era extraño, casi demasiado controlado para la situación. Lucía, tenemos que hablar, dijo. No era un tono de preocupación, sino de aviso. Me hizo una señal con la mano para que me acercara. Tu hermano no se encuentra tan mal. No es un accidente lo que ocurrió. Fue una trampa, algo planeado. Mis piernas temblaron y la piel de mi espalda se erizó. Algo estaba muy mal. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté casi sin poder articular la voz. La incomodidad que sentía me estaba matando. Los ojos de mi madre no se movían, su expresión permanecía en blanco, como si nada tuviera importancia. Tu hermano ha estado involucrado en algo mucho más grande de lo que pensamos. Y tú vas a ser la que pague por todo esto, dijo mi padre, y esas palabras me atravesaron como una daga. La traición se desbordó en mi pecho. Todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronaba en ese instante. Me quedé quieta mirándolos. No podía comprender. ¿Cómo podían decirme eso con tanta frialdad? ¿Cómo podían tan fácilmente cargarme con todo lo que ellos habían hecho? Mi mundo empezó a girar a una velocidad vertiginosa. Cada paso que había dado en mi vida había sido en vano si realmente todo lo que había hecho para ser aceptada, para ser parte de esa familia, no significaba nada. ¿Qué significa eso?, susurré, temiendo escuchar lo que ya sabía que me iban a decir. Mi madre, sin un solo signo de remordimiento, levantó la mirada y me soltó las palabras que me destrozaron el alma. Te hicimos responsable de los errores de tu hermano. Tienes que asumir todo lo que venga después. Es tu culpa, Lucía. Todo esto siempre ha sido tu culpa. De pronto, las paredes del hospital parecían cerrarse sobre mí. La ira, el dolor y la incredulidad se mezclaban en un cóctel venenoso dentro de mí. Quería gritarles, decirles que estaban locos, que ellos eran los culpables de todo. Pero me quedé allí, sin palabras, como si una mano invisible me apretara la garganta. Mi hermano nunca había sido el hermano modelo, pero jamás imaginé que ellos lo utilizarían como un peón en su juego sucio. Estaba acostumbrada a ser la chica responsable, la que se encargaba de todo, mientras ellos se libraban de las consecuencias de sus acciones. Pero ahora, al parecer, era yo quien debía cargar con el peso de su indiferencia. La traición era tan grande que sentí como si todo mi cuerpo estuviera hecho de cristal, a punto de romperse en 1000 pedazos. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no pude llorar. No lo permití. Si lloraba significaba que ellos ganaban. Si mostraba debilidad, todo lo que había sido no tendría sentido. No podían ganar. No podía dejar que ganaran. Fui hacia la habitación de mi hermano, mis pasos resonando en el pasillo como un eco lejano de lo que estaba por venir. A medida que me acercaba a la puerta, sentí que mi vida se desvanecía. Era el momento de decidir. Me rendiría ante la injusticia, ante la carga que me imponían sin siquiera pestañear, o lucharía aunque fuera con las manos vacías por lo que me pertenecía.
Mi hermano tendido en la cama me miró con una expresión vacía. La calma en su rostro me hizo sentir aún más enfadada. ¿Cómo podía él estar tan tranquilo mientras yo tenía que cargar con el peso de todo lo que ellos habían hecho? Fue entonces cuando me di cuenta de que para ellos siempre había sido la víctima perfecta, la que no podía defenderse, la que siempre tomaba la culpa. Pero ya no sería esa Lucía. A partir de ese momento la guerra comenzaba y yo estaba decidida a que no sería la que saliera derrotada. Dejé que las palabras de mi madre se hundieran en lo más profundo de mi ser. Tenía que encontrar una forma de desquitarme. No por mí, sino por la niña que había sido, por todas las veces que me sentí invisible, por todas las veces que me hicieron pensar que no valía nada. Iba a devolverles todo lo que me habían quitado, y lo haría con una sonrisa. Así comenzó mi lucha, la lucha por mi libertad, la lucha por mi vida. El aire en la habitación era pesado, como si cada respiración me costara más de lo que podía soportar. Mientras mi hermano seguía en su cama de hospital, completamente ajeno a lo que realmente estaba sucediendo, me senté en una silla a su lado. Todo lo que me decían resonaba en mi cabeza como una alarma a punto de estallar. Mis padres, que siempre habían sido la imagen de la autoridad, ahora se revelaban como los traidores más astutos que había conocido. Tenían el poder, tenían el control, y todo lo que yo había creído sobre el amor familiar se desmoronaba. Mi mente era un caos. ¿Por qué? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué era yo la que debía cargar con los errores de todos? Al principio no podía pensar con claridad, pero luego algo dentro de mí despertó. Era como si toda mi vida hubiera sido una preparación para ese momento, el momento de luchar, de dejar atrás la sumisión y la pasividad. Ya no iba a ser la víctima. Necesitaba un plan y lo sabía. Mi vida nunca volvería a ser la misma si no tomaba control de esta situación. Tenía que encontrar una forma de darle vuelta a las cosas, de salirme con la mía. No podía simplemente dejar que me arrastraran una vez más. Ya no. El caos que sentía en mi interior me quemaba, pero esa llama era lo único que me mantenía en pie. Lo primero que hice fue buscar respuestas, muchas respuestas. Sabía que debía entender cómo mis padres habían llegado tan lejos en su engaño. ¿Cómo lograron manipular toda mi vida de esa manera? Era claro que no había sido una casualidad. Todo había sido cuidadosamente planeado, y aunque no entendía cómo exactamente, comencé a cavar en busca de la verdad. El día siguiente fue un torbellino de emociones. No podía quedarme en la casa con ellos. Estaba segura de que si permanecía bajo el mismo techo, sucumbiría a la desesperación. No podía permitírmelo. Así que salí sin decir nada, sin rumbo fijo. En las calles de la ciudad las personas pasaban por mi lado, sin saber que la persona que caminaba entre ellos estaba a punto de destruir su propia vida para reconstruirla desde los cimientos. Comencé a investigar. Sabía que mi familia había manejado dinero, propiedades, negocios. Algo más grande que lo que me habían contado. Había escuchado murmullos, pero nunca presté atención. Ahora entendía que esos susurros estaban llenos de secretos. Cada vez que hablaban de negocios o de cosas en privado, me excluían y me habían hecho creer que no era importante. Pero ahora sabía que tenía que ser yo quien sacara todo a la luz. Hablé con algunos conocidos, con personas que conocían a mis padres y sus tratos. Nada de lo que me dijeron me sorprendió, pero sí me dio la certeza de que estaba en lo cierto. Mis padres habían estado moviendo grandes cantidades de dinero sin que yo lo supiera, y lo que me habían dicho sobre hacerse responsable de la deuda era solo una táctica. La deuda era suya, no mía, pero lo que querían era que yo me hundiera en sus mentiras. Un día recibí una llamada de un abogado que había trabajado con ellos durante años. Había intentado contactarme varias veces, pero como estaba tan desconectada de todo lo que ocurría, nunca había respondido. Sin embargo, esta vez lo hice. Necesitaba respuestas. Lucía, tengo información importante que te puede interesar, me dijo. Y la forma en que lo dijo me heló. Lo que tus padres han estado haciendo no es solo una cuestión de dinero. Hay cosas más grandes detrás. Ellos te están utilizando, pero no solo eso. Están involucrados en algo mucho más oscuro. El miedo se apoderó de mí por un segundo, pero luego me di cuenta de algo que me hizo sentir más fuerte que nunca. Ya no tenía miedo. Estaba demasiado lejos para darme la vuelta.
Si me iban a destruir, lo harían con todo lo que tuvieran. Pero si iba a ser yo quien destruyera, lo haría con toda mi fuerza. Mis padres habían creído que podían controlarme para siempre, pero no sabían con quién se estaban metiendo. Fui al despacho del abogado. Lo que descubrí allí me dejó sin aliento. Había documentos que no solo implicaban a mi familia en una serie de fraudes y manipulaciones financieras, sino también en actividades mucho más graves. La empresa de mi padre, que yo pensaba que era solo una fachada, estaba realmente implicada en un entramado de corrupción que afectaba a miles de personas. Ellos habían estado enriqueciendo a su costa y yo ni siquiera lo había notado. Ahora tenía toda la información que necesitaba, pero no era suficiente. No podía simplemente hacer pública esa información de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Sabía que si actuaba precipitadamente, perdería todo lo que tenía. Tenía que ser astuta. El próximo paso era crucial y tenía que pensar en cada movimiento que hacía. Mientras tanto, la rabia seguía quemándome por dentro. Los recuerdos de todas las veces que me habían ignorado, todas las veces que me habían tratado como si no importara, regresaban a mí como una ola imparable. Ellos pensaban que podían manipularme, que podían aprovecharse de mí, pero no sabían lo que se venía. No sabían que Lucía, la chica sumisa que siempre había estado callada y sometida, había desaparecido para siempre. Pasaron los días y cada vez que me encontraba con mis padres la tensión aumentaba. Sabían que algo no estaba bien. Yo ya no era la misma, pero ellos no podían entender lo que estaba pasando por mi mente. Mi fachada de hija obediente ya no existía. Ahora, mis ojos estaban llenos de algo que nunca habían visto en mí: determinación. Decidí que era hora de actuar. Empecé a moverme por las sombras en silencio. Contacté con personas que me ayudarían a recopilar más información, a asegurarme de que no hubiera forma de que pudieran escaparse. Nadie, absolutamente nadie, me impediría conseguir lo que me pertenecía. Si quería recuperar mi vida, si quería venganza, tendría que hacerlo con inteligencia. La guerra había comenzado, y esta vez no había vuelta atrás. El día que todo cambió fue como una explosión silenciosa en mi pecho. La rabia que me había estado carcomiendo poco a poco desde que descubrí la verdad sobre mis padres finalmente alcanzó su punto máximo. Ya no era una simple hija que buscaba aceptación, ni una víctima que debía aguantar lo que le echaban. No, ahora era una mujer decidida, y el dolor que sentía se transformó en energía pura que me impulsaba a seguir adelante con un único propósito: justicia. Estaba en mi apartamento sentado frente a la computadora, mirando los documentos que había obtenido del abogado. Mis manos temblaban ligeramente, pero no por miedo, sino por la emoción cruda de saber que todo lo que había soñado ahora estaba al alcance de mi mano. La mentira que mis padres habían tejido durante años era más grande de lo que jamás habría imaginado. Ellos no solo me habían dejado fuera de la jugada, sino que se habían aprovechado de mí para encubrir sus propios crímenes. Pero todo eso iba a cambiar. La justicia no iba a ser algo que me fuera otorgado, sino algo que tomaría por la fuerza. Una noche, mientras revisaba los papeles, el teléfono sonó. Al principio no quise contestar. Sabía que cualquiera de ellos al otro lado me distraería, pero algo en mi interior me empujó a hacerlo. Lucía, escuché la voz de mi madre al otro lado y me heló la sangre. Tenemos que hablar, tu hermano quiere verte. El tono de su voz era tan insincero como siempre, pero algo en su frase me hizo sentir un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Mi hermano, siempre el consentido, nunca me llamaba a menos que fuera algo importante. Sin embargo, no podía dejarme arrastrar por sus manipulaciones ni por su sufrimiento fingido. Era mi oportunidad de seguir adelante con el plan. Yo tenía la ventaja ahora. Dile a tu hermano que voy a ir más tarde, respondí, y colgué sin darle tiempo a más palabras. El aire en la habitación se volvió denso. Tenía que seguir con mi plan, no podía detenerme ahora. Si bien mi hermano no tenía ni idea de lo que estaba pasando, sus llamadas solo serían una distracción más que debía evitar. La batalla estaba en otro terreno. El plan ya estaba en marcha, y la primera fase era asegurarse de que no quedara rastro de la familia a la que había pertenecido. Había que jugar su propio juego, pero de una manera mucho más astuta. Mis padres pensaban que yo seguiría siendo la hija obediente la que pagaría por todos los errores que ellos cometieron,
pero no sabían lo que estaba tramando. El primer paso fue contratar a un investigador privado que pudiera seguirlo sin levantar sospechas. Quería saber cada uno de sus movimientos, cada contacto que tuvieran, cada lugar que pisaran. Necesitaba la evidencia que me faltaba algo que pudiera tumbar sus mentiras de una vez por todas. Lo que no sabía era que mientras ellos pensaban que todo estaba bajo control, yo ya tenía todo lo que necesitaba para desmoronarlos. Pasaron unos días y las tensiones aumentaban. A cada paso que daba sentía que el suelo debajo de mí se movía. Mis padres en su arrogancia comenzaban a sentirse cómodos pensando que nada podría hacerme cambiar de opinión. La idea de que yo podría destruir su mundo nunca les cruzó por la cabeza. Pero algo se había roto en mí, algo que no podía ser reparado. Una tarde, cuando me sentía más cerca que nunca de descubrir todos los secretos de mi familia, recibí una llamada del investigador. «Lucía, he encontrado algo», dijo en un tono grave y mi corazón dio un salto. «Tu padre ha estado moviendo grandes cantidades de dinero a cuentas offshore y no solo eso. Hay registros que lo vinculan a contratos con empresas que, según todo lo que he encontrado, están involucradas en tráfico de influencias y corrupción. Es más grande de lo que imaginabas. El mundo entero parecía estar girando a mi alrededor. Cada palabra que escuchaba me acercaba más a la venganza, pero también me aterraba. Sabía que una vez que todo esto saliera a la luz, no habría vuelta atrás. Mi vida cambiaría para siempre. Fue en ese momento cuando tomé una decisión irreversible. Mi familia nunca volvería a ser la misma. Pero lo que me dolía más no era lo que ellos pensaban, sino lo que yo misma me estaba convirtiendo. ¿En qué me había transformado para llegar a este punto? Ya no era la hija dulce y sumisa que había sido en el pasado. Ahora era una mujer decidida a vengarse, a hacer que pagaran por cada mentira que me habían dicho. Y lo peor de todo es que por primera vez en mi vida no sentía remordimiento. Estaba parada frente a la puerta de la casa de mis padres con el corazón latiendo con fuerza. Lo que estaba a punto de hacer sería definitivo. Sabía que mis acciones cambiarían para siempre el rumbo de nuestras vidas. Nadie podría detenerme. Y sin embargo, una pequeña parte de mí, esa que aún recordaba lo que era ser hija, temía la reacción que encontraría al cruzar ese umbral. ¿Cómo podría enfrentarme a ellos? ¿Sería capaz de mirar a sus ojos sabiendo todo lo que había descubierto? La puerta se abrió con un crujido bajo mi mano. Allí estaban mi madre y mi padre sentados en su salón, tan tranquilos como siempre ajenos a lo que estaba a punto de estallar. Al verme entrar, sus caras cambiaron de inmediato. Sabían que algo no estaba bien, pero no tenían idea de lo que había descubierto. «Lucía, qué sorpresa», dijo mi madre, su voz todavía llena de la misma calma falsa. Pero vi en sus ojos una chispa de preocupación. Tal vez era el miedo de saber que yo ya no era la misma. Quizás por fin entendían que su hija había dejado de ser su marioneta. «Quiero hablar con ustedes», respondí con una firmeza que nunca antes había tenido. Mi tono no dejaba lugar a dudas. No había vuelta atrás. La batalla había comenzado y no pensaba detenerme hasta verlos caer. «Esto no es lo que creen», dijo mi padre intentando mantener la compostura. «No, papá, esto es mucho más grande que lo que creen», respondí sin dejar de mirarlos. «Es hora de que paguen por todo lo que han hecho. Ya no soy la niña que solía callar». Mis palabras fueron como un golpe de martillo, cada una de ellas arrastrando su mundo hacia el colapso. Estaba comenzando a ganar y la sensación era dulce, aunque el precio que estaba pagando no era tan claro. Pero ahora ya no importaba. La venganza se saborea con justicia y yo la saboreaba con cada fibra de mi ser. Era la mañana después de mi confrontación con mis padres, y el peso de lo que había comenzado a desvelarse en mi vida me oprimía más que nunca. Mientras ellos se mantenían en su mundo de mentiras, yo había dado el primer paso hacia la libertad, aunque no sabría a qué precio. Mi mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que acababa de hacer. Había echado abajo la fachada de mi familia y lo que me esperaba era lo que más temía: la destrucción. No había marcha atrás. Ese día la llamada que recibí cambió todo. Había planeado esperar. No quería actuar impulsivamente, pero el destino no me dejó otra opción. Estaba sola mirando por la ventana de mi apartamento cuando el teléfono sonó. Mi pulso se aceleró.
Ya sabía quién era. El abogado del que me había hablado el investigador privado. El hombre que me había dado la información que estaba a punto de destapar, sin saber las consecuencias que eso traería. Lucía, creo que esto es lo que necesitas, me dijo su voz grave, como si supiera el peso de lo que estaba a punto de revelar. He conseguido lo que buscas. Los registros bancarios, las cuentas offshore, todo lo que tus padres intentaron esconder está aquí. Pero hay más. Lo que vas a descubrir te va a sorprender y te hará entender por qué ellos intentaron manipularte. Ellos no solo han estado jugando con tu vida, sino con vidas mucho más grandes. Las palabras me caían como piedras pesadas en mi estómago. El sentimiento de rabia y tristeza se intensificó. ¿Hasta qué punto eran capaces de llegar? Yo solo había sido una pieza más en su juego. Un peón, un instrumento para encubrir sus propios crímenes. No podía esperar más. No era cuestión de tomar venganza, ya no se trataba solo de eso. Era un asunto de justicia, de equilibrar una balanza que había estado cargada a favor de ellos durante toda mi vida. Mis padres habían jugado con fuego y ahora les iba a quemar. No podía permitir que siguieran arrastrándome en su mundo de traiciones y engaños. No estaba dispuesta a ser la hija a la que todo se le hacía pagar sin que nadie más asumiera responsabilidad. De inmediato tomé las copias de los documentos que el abogado había reunido. Lo que había descubierto no solo involucraba corrupción, sino que sus implicaciones eran mucho más graves de lo que imaginaba. Empresas fantasma, contratos fraudulentos, manipulación del mercado. Todo un entramado oscuro en el que mis padres estaban involucrados, que había estado operando durante años. Y yo nunca lo había sabido. Había vivido en una burbuja, pensaba que mi vida era normal. Creía que el amor de mis padres era real, pero todo había sido una fachada. Sabía que no podía seguir esperando. Tomé una decisión irreversible. Iría a verlos esta vez no para enfrentarlos de nuevo con mi verdad, sino para darles algo mucho más devastador, la evidencia irrefutable de su culpa. Iba a arrastrarlos a su caída, a destruir la imagen que tan cuidadosamente habían construido a lo largo de los años. Llegué a su casa poco después del mediodía. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por una determinación inquebrantable. La puerta estaba abierta como siempre. Ellos ni siquiera pensaron en cambiar sus costumbres. Estaban demasiado seguros de que aún controlaban la situación. Mi madre estaba sentada en la cocina preparando el almuerzo, como si nada estuviera sucediendo. Mi padre, con su actitud tan tranquila, parecía leer el periódico ajeno a lo que iba a pasar en los próximos minutos. Los observé por un momento respirando profundamente. Ya no quedaba rastro de la niña sumisa que siempre había sido. Ya no había nada de Lucía, la hija obediente que seguía el guión impuesto por ellos. Había sido reemplazada por alguien mucho más fuerte, alguien que no iba a dejarse pisotear más. «Necesito que me escuchen», dije con voz firme, cortando el silencio en la habitación. Ellos levantaron la mirada sorprendidos por la seriedad de mi tono. Mi madre arqueó una ceja como si ya estuviera cansada de mi actitud desafiante. Mi padre se levantó de la mesa como si me concediera la oportunidad de hablar, pero sin saber que esas palabras iban a ser las últimas que escucharía sin sentir miedo. «¿Qué pasa, Lucía?», preguntó mi madre con esa falsa amabilidad que siempre usaba para calmar las aguas. Pero ahora yo sabía que no podía calmarme. No podía seguir siendo la hija perfecta, la que todo lo soporta sin quejarse. No esta vez. «Lo sé todo», le respondí sin titubear. «Sé todo lo que han estado haciendo, lo que han estado ocultando. No soy tonta, y ahora que lo sé, ya no pueden manipularme más. Lo he descubierto todo. Cada mentira, cada trampa. Sé cómo me han utilizado para encubrir sus crímenes». Mi padre se quedó en silencio, su rostro palideció levemente. Mi madre, sin embargo, intentó mantener su postura. «Lucía, sabes que no tenemos tiempo para tus tonterías. No sé de qué hablas, pero lo que sea que te hayas imaginado, te aconsejo que lo dejes ahí». Pero yo no podía dejarlo ahí. No podía permitir que siguieran dándome la misma respuesta de siempre. No podía dejarlos seguir manipulándome. «No, madre, ya no me van a decir qué debo hacer. Ustedes son los culpables de todo, y ahora voy a hacer que paguen por todo lo que me hicieron, por todo lo que me hicieron creer».
No soy la niña que solía ser. El silencio se hizo aún más denso. Mi madre miró a mi padre como si estuviera esperando que él interviniera, pero mi padre por primera vez no dijo nada. Sabía que ya no podía controlar la situación. Sabía que todo lo que había hecho para esconder sus fechorías había quedado al descubierto. Ya no podía escapar. Lo que estábamos haciendo no te concierne, dijo mi padre al fin, pero su voz ya no tenía la autoridad que solía tener. Lucía, ¿no entiendes? Lo entiendo perfectamente, papá, interrumpí. Lo entiendo muy bien, y lo voy a hacer público. Voy a contarle al mundo lo que son, y no pueden hacer nada para detenerme. Ya no soy su hija sumisa, ya no soy su marioneta. Mis palabras fueron como un rayo destrozando lo que quedaba de la imagen de familia perfecta que habían construido. Ellos, los mismos que siempre habían tenido el control, ahora se veían acorralados. Y aunque sabían que la batalla no había terminado, sabían también que por primera vez yo estaba ganando. El momento había llegado. Mis padres, en su arrogancia y desdén, habían subestimado por completo lo que yo era capaz de hacer. Creían que podrían seguir manipulándome, mantenerme en su órbita de mentiras y secretos, pero no contaban con el hecho de que finalmente yo había abierto los ojos. Y ahora no había vuelta atrás. No era solo venganza lo que buscaba, era justicia. La justicia que nunca me dieron, que jamás quisieron darme, porque siempre fui la hija que debía cargar con sus culpas, pero que nunca debía recibir los méritos de lo que hacía bien. La reunión en la que los enfrenté había sido solo el principio. Había dado el primer paso al enfrentarlos cara a cara, pero lo que estaba a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre. No solo quería que mis padres pagaran por todo lo que me habían hecho, sino que también quería que el mundo supiera la verdad de lo que había estado ocurriendo tras las puertas cerradas de nuestra casa, de lo que había sido mi vida bajo su control, bajo su manipulación. Mis dedos temblaban al sujetar el teléfono. Había sido un largo proceso para conseguir toda la información necesaria, pero ahora el último eslabón estaba a punto de caer. Marcaba el número del abogado que había estado ayudándome, que había sido mi aliado en este proceso, y que sin saberlo se había convertido en mi cómplice en mi búsqueda de justicia. «Ya está todo listo», dije al instante en que contestó. «Es hora de que se haga público. Lucía, ¿estás segura de que quieres hacer esto?» Su voz tenía un tono preocupado, como si temiera las consecuencias. Pero al igual que yo, él sabía que no había vuelta atrás. «No hay marcha atrás», respondí con firmeza. «Lo que han hecho tiene que ser expuesto. Ya no me importa lo que venga después. He esperado demasiado tiempo para que la gente sepa la verdad y ha llegado el momento». Un escalofrío recorrió mi espalda. Podía sentir la adrenalina recorriéndome las venas, la ansiedad de lo que estaba a punto de ocurrir. Mi vida, toda mi existencia hasta ese momento, iba a ser alterada para siempre. Pero no me importaba. Ya no quería seguir siendo la víctima, ya no quería seguir siendo la hija que todos usaban para sus propios fines. Yo era Lucía, la mujer que había dejado atrás a la niña sumisa, la mujer que estaba a punto de tomar lo que merecía. Los documentos fueron enviados. Los correos electrónicos, los contratos, las pruebas irrefutables de la corrupción y los crímenes financieros de mis padres. Todo estaba listo para ser presentado al mundo. En cuestión de horas, los medios de comunicación empezaron a recibir la información. La noticia se difundió rápidamente y lo que había sido un oscuro secreto familiar se convirtió en un escándalo público de proporciones enormes. Recibí una llamada de un reportero a la mañana siguiente. «Lucía, tenemos tus pruebas. Lo que estamos viendo aquí es solo la punta del iceberg. Esto va a romper los cimientos de todo lo que tus padres han construido». Podía escuchar la emoción en su voz, pero a pesar de la satisfacción de saber que había hecho lo correcto, algo dentro de mí sentía un vacío. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo era la única opción que me quedaba. ¿Qué otra alternativa tenía? Cuando vi en las noticias la primera mención de la implicación de mis padres en el escándalo, sentí como si una parte de mí estuviera completamente rota. Ellos siempre me decían que me quedara en mi lugar, que nunca me metiera en lo que no me pertenecía, pero ahora todo estaba al descubierto. Y aunque mi corazón latía con fuerza, lo único que sentía era el peso de la justicia finalmente alcanzándolos. Mi madre intentó llamarme varias veces, pero no respondí.
Sabía que sus palabras no serían más que mentiras y manipulaciones. Sabía que me pedirían que dejara todo atrás, que no destruyera la familia, que todo se quedara en casa. Pero ya no podía ser la hija obediente, no podía seguir guardando sus secretos. Ya no podía estar del lado de los villanos. El día que arrestaron a mi padre sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Había logrado lo que me había propuesto hacer, que pagaran por todo. Pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que había perdido algo mucho más valioso que el simple hecho de hacer justicia. Había perdido la familia que creía conocer, la idea de que alguna vez había sido amada o que alguna vez podría volver a tener algo que se pareciera a la familia que soñé. El juicio fue una montaña rusa. Ver a mis padres en la corte enfrentando cargos por fraude, lavado de dinero y conspiración fue un espectáculo que nunca imaginé que tendría que presenciar. Lo peor fue ver sus caras, sus miradas de incredulidad, como si no pudieran creer que su propia hija los había traicionado. Pero no era una traición, era la verdad. Una verdad que había estado oculta durante tanto tiempo que cuando finalmente salió a la luz, resultó ser más poderosa que cualquier mentira que ellos pudieran haber contado. En el juicio, cuando los jueces emitieron su veredicto, el silencio fue ensordecedor. Mis padres, que habían controlado todo en mi vida, ahora se encontraban al borde de la ruina. Y mientras veía su caída, una sensación extraña se apoderó de mí. No era venganza lo que sentía, era algo más profundo. Era la sensación de que al final la justicia siempre encuentra su camino. Había logrado darles lo que se merecían, y ahora yo podía comenzar a reconstruir mi vida. El día que sentí que todo había terminado, me paré frente al espejo mirando mi reflejo. La mujer que veía frente a mí no era la misma que había sido hace meses. Había pasado de ser una víctima a convertirme en una guerrera. No me había dejado destruir, no había permitido que las mentiras de mis padres definieran quién era. Ahora era dueña de mi destino. El camino hacia la redención no era fácil, pero finalmente lo había recorrido. No era solo la justicia, lo que había ganado era mi libertad. Y esa al final fue la verdadera venganza.